Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con France 24 en español. Estos últimos meses, en América Latina y notablemente al sur del subcontinente, se han vivido una serie de protestas sociales dirigidas por amplios sectores de la población descontentas con lo que está sucediendo y las políticas que están desarrollando sus gobiernos. Aunque los motivos de estas protestas tienen un origen común, pareciera que existe un hilo conductor que explica el descontento de la población con sus gobiernos. Gran conocedor de la situación de América Latina, el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sigue paso a paso la situación y la evolución de esos países de América Latina. Es por eso que hoy saludamos aquí en nuestro estudio a Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE. Mario, bienvenido a esta Escala en París. Gracias, buenos días. Mario, países como Ecuador, como Colombia, Argentina y sobre todo Chile han sido en meses recientes escenario de una serie de protestas sociales muy considerables que implican a amplios sectores de la población, cuando no a la mayoría de la población. ¿Hay un denominador común en este tipo de protestas que explique que ahora se están surgiendo como tal? Bueno, las lentes del economista desafortunadamente no nos han ayudado por identificar este punto común. No es la primera vez. En el caso de Túnez, por ejemplo, o Tailandia, cuando haya habido movimiento social importante, los resultados económicos no mostraban una turbulencia particular. Entonces no es para allá que debemos buscar los elementos de explicación de este fenómeno. Claro, el tasso de crecimiento es muy bajo, es un poco menos bajo que después de la crisis del 2008, pero en verdad la tensión viene de otra cosa. Muchos hablan de desigualdades, por supuesto, o se habla también de servicios que no son al nivel que la gente espera. Yo pienso que la verdadera explicación del hecho que hoy explode la protesta es una frustración. Se han habido tasas de crecimiento en el pasado un poco mejor, la renta ha aumentado en promedio en los países, se ha creado una clase media, como la vemos nombrada, pero esta clase media se ve vulnerable e en segundo lugar no ve el Estado ofrecer servicios como se esperaría de recibir. Esto crea una trampa institucional porque una demanda social no encuentra una respuesta apropiada, entonces la gente empieza a decir quizá pagamos menos impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué pagar impuestos a un Estado que no hace su trabajo? Y aquí se entra en una trampa con un efecto multiplicativo. No solo entonces es el problema económico, hay un problema social. Decíamos, ustedes como Centro de Desarrollo de la OCDE tienen en su interior a varios países de América Latina, siguen día con día el pulso de lo que está sucediendo ahí. A la luz de lo que estamos viendo en estos países, ustedes hablarían de que por lo menos en algunos países hay una ruptura de lo que ha sido el pacto social. Por supuesto, porque el pacto social es un pacto entre el Estado y los ciudadanos. Si la confianza entre los dos actores se reduce, el pacto se rompe. Y efectivamente, cuando miramos alguna investigación, observamos que el 55% de la población piensa que no tiene sentido o que puede justificarse el hecho de no pagar impuestos. Un 25% de la población está satisfecho con los servicios de sanidad y de salud. Entonces se ha rompido un contrato fundamental por la vida social. ¿Y cómo repararlo? Este es el punto. En muchos casos en el pasado nosotros pensábamos que era suficiente organizar una buena administración en que en cada sector se trataba de adoptar algún estándar de manera que todo podía funcionar. Pero lo vemos, es bastante un pequeño cambio en el precio del metro por tener una explosión social. Entonces no es suficiente cambio marginal en alguna política. Probablemente se necesita de reconstruir un pacto. En este terreno hablamos de 4 países donde las manifestaciones han sido muy notorias, pero no son los únicos de los que podemos evocar en América Latina. Si vamos hacia América Central también ha habido fuertes protestas. ¿A quién le está yendo bien en América Latina, si hay alguno? En términos de países, yo pienso que no, la respuesta desafortunadamente no es muy positiva, en el sentido que si nosotros comparamos con otras regiones, ¿qué vemos? A partir del 2000, a llegar al 2018, en promedio cada año ha habido un crecimiento
del PIB que era más o menos del 7.8% en Asia. En África estamos hablando de 3.4%. En Latinoamérica estamos a niveles muy bajos, entre 1 y 2%, incluido más bajos si observamos algunos países. Con lo cual, América Latina ha perdido su posición relativa en el mundo. En segundo lugar, la tendencia actual es muy negativa. Estamos hablando de un crecimiento prácticamente pari a cero. En África no es así, en Asia no es así. Entonces, creo que en general, como continente, la situación se debe rever. A la luz de lo que usted me dice, implica que, dijéramos, la situación tiende a agravarse en el sentido de que hay mayor brecha, la brecha se abre con los países de Asia, sí, con la competencia de África, sí, pero al mismo tiempo con un bajo crecimiento de América Latina. Por supuesto, América Latina se enfrenta a un problema estructural que es el tipo de especialización productiva, en muchos casos basada sus recursos naturales, en una fase en la cual los precios de los recursos salen porque hay un shock en la economía mundial, que es la aparición de China y la demanda fuerte que China aporta. Esto puede funcionar. Cuando en general el nivel de actividad económica baja, quien ofrece este tipo de producto no se encuentra en posición competitiva. Por ser claro, nosotros tenemos este año un crecimiento global de 2.9%. El año próximo pensamos que va a salir a 3%. Es un nivel muy, muy bajo. Y si contamos el comercio internacional, bueno, este año va a aumentar de 0.7%. Marginal. Habíamos tenido aumento de 10%. En este caso el comercio ayudaba. Ahora con estos niveles no ayuda. Entonces todo se concentra sobre la situación existente. No podemos esperar grandes impulsiones que vienen de fuera. Mario, entre el 2010 y el 2015 vimos que en América Latina se logró bajar el nivel de pobreza. Claro. Dejando de lado los casos extremos de Venezuela, evidentemente, o más recientemente en el caso de Argentina, lo que estamos viendo es que la pobreza vuelve a crecer en América Latina. ¿Qué es lo que explica, de manera breve, claro está, el hecho de que sea el subcontinente latinoamericano incapaz de resolver este problema fundamental, de reducir de manera permanente la pobreza? Hace ya algunos años nosotros denunciábamos el hecho que se había formado una clase media, pero que esta clase media era vulnerable. ¿A qué pensábamos? Pensábamos que en el 70% de los casos esta clase media no tiene un coche y basta que el trabajo se desplace de 20 kilómetros y uno regresa en la pobreza extrema porque no puede ir cada mañana al trabajo. O que se trataba del 65% de casos de gente que trabajaba en la economía informal. Ahora no se paga seguridad social, no se tiene pensión. Cuando uno se jubila, regresa en la pobreza extrema. Situaciones donde no hay un sistema de protección social, con lo cual, si uno se enferma en la familia o tiene un divorcio, se regresa en la pobreza extrema. El que estamos viendo es exactamente el que se estaba analizando en el pasado. Esta vulnerabilidad ahora en situación de bajo crecimiento económico se traduce en regreso en la pobreza extrema. Ahora, no habíamos aprovechado del crecimiento económico para crear sistemas de protección social que podían ayudar la gente en situación en situación de bajo crecimiento económico. Entonces también los servicios no responden ahora al besoño de una población que está cayendo en parte. Yo creo que todos los países donde ha habido protestas han llamado nuestra atención, pero hay uno muy en particular, que es el caso de Chile. Como usted lo sabe, las protestas han surgido, usted lo evocaba, por el aumento marginal del precio del transporte, marginal para el gobierno. La población lo vivió de otra manera. Chile fue visto durante años como un modelo de desarrollo, claro, un modelo de logro social, económico. Escondía el hecho de que es el país con mayor desigualdad a nivel de la OCDE, del que él hace parte. Finalmente el rey ha quedado desnudo. La expresión tiene un gran impacto, por supuesto, pero el punto es efectivamente esto, es decir, que un modelo en Chile ahora se demuestra como un modelo que ha terminado su función o que nunca la ha jugado verdaderamente. ¿Qué hacer entonces? Esa es la pregunta. Aquí se trata de reconstruir, por supuesto, un contrato social. Estamos en Francia, nosotros recordamos que pasó
después del 68 en Francia, se han hecho los acuerdos de Grenelle, es decir, se ha sentido la necesidad de un nuevo pacto constitucional y diferentes actores se sentaron por mucho tiempo por discutir qué visión compartir, qué estrategia compartir y cómo ponerla en marcha. Pienso que en muchos casos en Latinoamérica esto se debe producir también, porque tenemos una crisis de sociedad y por hacer frente a la crisis de sociedad se debe reconstruir un pacto social. Pero hoy estamos en un mundo diferente que en el pasado. La gente fue a la escuela, se ha acostumbrado a la información, y se manifiesta. Información inmediata, incluso. Inmediata, sale en la calle. No se puede entonces pensar que un líder, una pequeña élite pueda definir el diseño complejo. La gente pide voz y se debe darle una voz. En la construcción de los planes nacionales, por ejemplo, de desarrollo, se debe pensar a cómo involucrar los actores locales, a cómo involucrar los sindicatos, a cómo involucrar todo este cuerpo sociales que puedan ayudar a la reconstrucción de un sentido societario. Pide voz y también pide capacidad de decisión. Por supuesto, por eso estoy diciendo, hay más y más en algún caso la producción de planes de desarrollo que se llaman negociado. ¿Qué se entiende? Se entiende que se deben discutir con diferentes actores, se deben hacer experiencias, experimentos y después ver si se pueden generalizar algunas ideas. Porque estamos claramente en una situación muy difícil donde la respuesta no la tenemos ya, mas se debe discutir con los actores. Mario, entendiendo que es una pregunta complicada por la variedad de situaciones específicas de cada país, de manera resumida, ¿qué diagnóstico hacen ustedes para los años a venir en el caso de América Latina? Yo pienso que la situación no es seguramente una situación fácil, porque el que se está produciendo es que también la diferente otra región del mundo se están recentralizando. África sí crece gracias a una demanda endógena. Asia se está recentralizando también como consecuencia de la guerra comercial. Entonces, o Latinoamérica identifica un proyecto fuerte de integración regional y sobre todo nuevos contratos sociales con los ciudadanos, si no el cuadro va a ser complicado. Pues estamos ya así llegando al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecer aquí la presencia de Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Mario, muchas gracias por haber venido a nuestros estudios. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.